Hola, buenas tardes. Entiendo que la única cámara. Hola, ¿me escuchan? Ok. ¿Quién supongo que estás con Maffer, cierto? ¿Cierto? Ya está. Vale. Eh, ¿Qué es esto? Entonces, sí me escuchan, ¿cierto? Súper. No me escuchas. Martín es la única persona que no me escucha, listo, no tengo problema con eso. Vale. Eh, entonces, mi nombre es Santiago Ortiz. Les voy a juzgar esta sala fabulosa. Eh, Iniciemos este debate con la primera persona en la Cámara Alta del Gobierno. Tu primera palabra, Gigi. Pues es que yo me sé, yo conozco todas las personas de esta sala, entonces el valor lo tengo claro. Eh, ¿Quién es la primera persona de alta del gobierno? Dame un toque para el podio. ¿Escucha, cierto? Escucho feo. Habla otra vez. Hola, Santi, ¿cómo estás? Ya estoy. ¿Dónde? Estoy armando. Sí, yo creo que te escucho bien. Oigan, pero para los boys, en la ronda pasada no escuchaba un trasero si estaban como esos asientos. Entonces lo tienen que dar como al lado de Sergio, sí o sí. Escuché, no entendí nada, Luis. Yo tampoco. No puede ser. Bueno, lo que iba a Ahí decir ya es se que escucha. no escucho nada del POI si ustedes lo hacen desde donde están sentados. Entonces yo necesito que literal se paren al lado de Sergio para decirlo, para que yo lo pueda escuchar. Si grito, ¿escuchas? O sea, es que el problema con el micrófono es que en la ronda anterior, incluso si tú gritabas, como había un orador más al enfrente al computador, como que no agarraba la voz de atrás. Entonces, digamos, o Ah, no me escuchaste, sea, no. literal, no, entonces como que yo necesito que estén al lado, necesito que estén al lado de Sergio, sí o sí, porque no se pudo la ronda pasada. Ya, no. No entendí. No fue que. Se supone que lo está Te susurras bien acá. Yo dije, no quiero. Felipe. Sí. Dios. ¿Ya? Dale. Vale, en el chat les voy a poner cuando sea tiempo, por si acaso. Bueno, A tu primera palabra. listo. Ok, ya ni te digo un discurso porque tengo un doble ser. Está bien. Espero que Fernando vea el discurso. Ahora sí, estamos en 3, 2, 1. Vale, ¿de qué trata este debate? Este debate es sobre responder, sobre castigar penalmente un caso particular y muy específico, ¿cierto? Este caso particular del que estamos hablando es sobre el asesinato de una niña y posteriormente el linchamiento que también fue la consecuencia de matar a los responsables de ese asesinato. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que como estamos hablando de un caso muy particular, no se valen extensiones de cómo esto impacta en el resto de casos de linchamiento público o este tipo de cosas, porque estamos hablando solamente de la responsabilidad penal de un caso particular. Esto quiere decir que oposición para ganar este debate y también gobierno debe justificar la responsabilidad penal en términos de si es legítimo castigar a estas personas que desde nuestro lado vamos a probar que han actuado en legítima defensa, han actuado por defenderse. Creo que esto es lo más importante del debate, la legitimidad del castigo. ¿Ok? Caracterizaciones de este debate, dos puntos de framing para ganar desde alta de gobierno. Primero, el Estado ausente. Noten qué pasa en esos estados muy particulares en donde el Estado tiene convenios, tiene negociaciones con los grupos criminales como de narco, ¿verdad? ¿Cómo se ven esto? Uno, debido a que el Estado constantemente ha tenido acuerdos con el narco, implica que ha estado retirándose consistentemente de esta zona, ¿verdad? Esto quiere decir que el grado de ausentismo del Estado es gigantesco. ¿Esto cómo se ve dentro de la materialidad? Número uno, que no hay instituciones presentes, ¿verdad? Yo como persona no puedo acceder a denunciar porque no hay una comisaría presente que esté funcionando. Dos, no tengo instituciones de justicia porque literalmente para poder llegar a una institución de justicia tengo que viajar a otro estado. En tercer lugar, el Estado falla en disuadir el crimen, ¿cierto? Porque si no hay
instituciones, no hay policías, no hay ese tipo de cosas, el Estado falla sistemáticamente en poder garantizar que el crimen sea disuadido. Por lo tanto, estamos en un estado terrible de violencia. Pero en tercer lugar, la gente vive en un estado de naturaleza, ¿cierto? Esto quiere decir que la gente vive en una condición terriblemente violenta en donde el Estado no puede garantizar este tipo de derechos y no puede aplicar la norma, no puede aplicar su soberanía. Segundo punto de caracterización importante, el nivel de violencia en el que viven ya es enorme, ¿cierto? Existen cosas de abuso terrible del poder del narco, ¿cierto? Como el Estado se va, el narco tiene una increíble posición de poder gigantesca, ¿cierto? Controla los medios de producción del consumo de drogas. Usualmente tiene la capacidad de coercionar y de hacer que haya muchas personas que formen parte del narco, como adolescentes, como niños, y también coercionan sistemáticamente a las familias. Esto quiere decir que existe un miedo constante, terrible, de vivir situaciones de violencia que sean asquerosamente terribles debido a todo el poder que tiene el narco. Listo. Ahora vamos a explicar por qué es increíblemente importante, por cómo vamos a explicar, vamos a ganar con el caso de legítima defensa, vamos a explicar este principio. Miren, ¿en qué consiste el grado de legítima defensa? La legítima defensa consiste en que yo me puedo defender proporcionalmente de una amenaza y por lo tanto es pues, legítimo, ¿cierto? ¿Esto cómo se ve? Por ejemplo, si alguien entra a mi casa, pues, es válido que yo me defienda proporcionalmente para prevenir ese daño, ¿cierto? Incluso si no lo prevengo, por lo menos el acto de defenderme es un acto que esperamos que es naturalmente válido, precisamente porque no podemos permitir un estado en el que la gente sea indefensa, ¿cierto? Creemos que es ilegítimo castigar a la gente nada más por defenderse. Ahora voy a probar ese principio con tres mecanismos. Primero, la amenaza es horripilante. El hecho de que hayan matado a un ser indefenso implica que la gente que tiene muchísimo poder es una gente con un grado de moralidad mínimo, ¿cierto? Matar a un niño es literalmente visto como algo increíblemente asqueroso, aberrante. Esto quiere decir que el grado de moralidad que tiene el actor, que es como los criminales, el narco, representa un riesgo moral increíblemente grande. Segundo, quitaron a una vida, ¿cierto? Quitaron una vida es una posición de poder. No solo la gente es inmoral, tremendamente inmoral, sino que literalmente como tienen protección del Estado, la posición de poder hace que tenemos una responsabilidad particular con las víctimas, ¿cierto? Como las víctimas han una posición de poder increíblemente mínima, esto quiere decir que las víctimas son particularmente relevantes dentro de este debate. En tercer lugar, el daño también se expande. Esto es súper importante, porque no solamente son los familiares los que han sufrido este daño emocional, el daño terrible de perder a una hija, sino que literalmente fuera de las víctimas directas, o sea, el barrio, o sea, la gente que ha participado en este linchamiento, también son víctimas de este crimen, ¿cierto? Por varias razones. Primero, por la crisis de inseguridad. Noten que cuando yo veo que existen esas cosas tan aberrantes, tan terribles, a gente tan indefensa, literalmente se expande la sensación de inseguridad a otras personas que no han sufrido directamente este daño. Esto quiere decir que aumenta los grados de desconfianza. Yo confío menos en mis vecinos, yo confío menos en salir a la calle en las noches. Esto quiere decir que se expande este daño y se restringe otros derechos fundamentales como tu libertad, incluso como tu vida y tus condiciones de calidad de vida, porque yo no puedo trabajar, yo no puedo salir a hacer mi vida cotidianamente porque literalmente siento todo este miedo debido a lo horrible que ha ocurrido. Pero en segundo lugar, la crisis existencial, ¿cierto? La gente siente esta crisis existencial porque empieza a ver que la maldad impide la concepción de que existe un Dios, ¿verdad? Dios permite todo este daño, por lo tanto tengo una crisis existencial terrible. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el daño ha sido tan asqueroso, el daño ha sido tan horrible, que literalmente es proporcional quitarle la vida a esta persona. Ok, vamos a justificar por qué es proporcional. Primero, es proporcional porque literalmente han matado a un ser indefenso, están en una posición de poder particular. Esto quiere decir que el nivel de responsabilidad y el nivel de agencia que tenían las personas requería una acción tan fuerte como el linchamiento público, ¿cierto? Por dos razones. Primero, porque tienen la capacidad fáctica de prevenir otros daños. Miren cómo se ven los linchamientos dentro de estas comunidades. Los linchamientos generan algo súper importante, que es un sentimiento de una comunidad cohesionada. Este sentimiento de comunidad cohesionada es un tipping point dentro del debate. ¿Por qué? Porque cuando una comunidad está cohesionada, pasa de ser como una pandilla, un narco que tiene el control de toda la comunidad y puede hacer lo que se le da la gana, con todo este sentimiento de impunidad, implica que tienen la sensación de que siempre pueden abusar de su poder, pueden matar niños, pueden hacer lo que quieran y no les va a pasar nada. Pero cuando está ese sentimiento de comunidad cohesionada, que sí reacciona, que sí responde, existen menos incentivos claros de este tipo de grupos criminales para no ser tan violentos. Por lo tanto, tiene la capacidad fáctica de prevenir otros daños, o por lo menos le doy el sentimiento de que la gente se puede defender con esto. Creo que el análisis de alta de gobierno muestra que es legítimo que la gente se defienda. El problema es que esto es usar la justicia en tus propias manos, no es defenderse porque el acto ya pasó. Es diferente. Estoy explicando cómo el linchamiento representa justo lo que acabo de explicar. Te ayuda a defenderte más precisamente porque genera un sentimiento que te ayuda a prevenir daños. Te genera más desincentivos para que eviten esto. Pero en segundo lugar, porque esto cumple lógicas de contrato social. Ahora vamos a impactar en principios.
¿ok? La lógica del contrato social funciona de una forma muy, muy básica, ¿cierto? La lógica del contrato social básicamente parte de la lógica de que tú tienes que cumplir con el contrato social, no matar a la gente, debido a que el daño merece un castigo, ¿cierto? Por eso existe el Código Penal, por eso existen este tipo de cosas. Pero la razón por la que es legítimo que el Estado me meta a la cárcel, o la razón por la que el Estado me pueda literalmente dar responsabilidad penal, es porque el Estado está constantemente protegiéndome. Si el Estado rompe el contrato social porque se ausenta completamente, no tiene legitimidad para imponerme un Código Penal. Esto quiere decir que, particularmente como el Estado falló en brindar justicia, es completamente ilegítimo que vengan a la cárcel a estas personas. Todo el framing ya gana este debate, oposición no puede ganar. Gracias por escuchar. Gracias por ese discurso. El POI lo escuché súper genial, entonces como acérquense y ya, invitamos a la primera persona desde la Cámara Alta de la Oposición. A tu primera palabra, here. No voy a tocar eso, solamente voy a girar un poquito la cámara. Ok, ya está. Santi, ¿me escuchas bien desde acá? Sí. Ok, voy a poner mi tiempo. Ok, inicio mi discurso en 5, 4, 3, 2, 1. La verdad es que tengo que ser muy poquito engaged porque creo que hay un problema en el de la comparativa. Creo que la comparativa es qué sucede cuando persigues y qué sucede cuando no persigues. Vamos a explicar qué sucede cuando tú persigues a estas víctimas porque también queremos que las personas que linchan son más de poder debate. 3 cosas que suceden cuando tú no persigues a estas personas. Creo que primero, es un mensaje implícito de inacción. Como Estado estás legitimando la acción de esas personas que han linchado, es decir, reconoces que está bien que esas personas hagan y que linchen a los narcos. Segundo, creo que por esta inacción significa una ruptura del contrato, lo cual significa que tú como Estado estás de acuerdo con la muerte de los narcos y estás de acuerdo con que tu población los combata. Pero tercero, significa que estos narcos tienen que volver a legitimarse porque han sido deslegitimados por el Estado y han sido deslegitimados por esta propia población que ha luchado a sus rangos más bajos, lo cual significa que van a generar una persecución directa a estos luchantes y van a ser una suma escalada de violencia. ¿Cómo queremos que esto cambie la comparativa? Creo que el debate no es sobre si esto es justo o no es justo, sino es dónde podemos proteger mejor a estas personas linchantes porque estamos de acuerdo con el análisis de que son las personas vulnerables porque han sido abandonadas. Si lo más importante son ellos, ¿cuál es la comparativa? En gobierno queremos que te persiguen los narcos, en oposición te persigue el Estado. Primero, vamos a explicar por qué son mutuamente excluyentes y el gobierno no puede decir que de nuestro lado te persigue el Estado y los narcos. Primero, tenemos días, digamos, en esta casa quisiera que debería ser que, ¿cómo queremos que haya persecución legal? Uno, creo que significa hacer protección a estas personas para alejarlas de estas zonas. Creo que significa que vamos a trasladar a estos linchantes a zonas donde el Estado pueda protegerlos, porque si mueren ya no podemos juzgarlos ni perseguirlos. Dos, queremos buscar información, vamos a tener acceso a quién lo mató, dónde se murió, las cámaras, fotos, conversaciones, evidencia. Pero tercero, buscamos que a la hora de ser penados y ser carcelados, no los mandamos a cárceles cualquiera, porque sabemos que el narco también puede matar acá adentro, si no los mandamos a cárceles especiales o son los donde el narco no puede llegar a distritos que no controlan. Vamos a hacer una comparativa en 3 puntos. Primero, el punto de incentivos. ¿Qué incentivos tenemos que tiene un narco para matar? Primero, quieren matar como una forma de castigo, porque el castigo lo que les permite es probar que son intocables y que nadie puede herirlos. Dos, quieren imponer miedo. El miedo permite que primero tengan más respeto, esas personas son sumamente ególatras y quieren ser vistas como las más importantes, pero segundo, quieren generar ventas. Cuando el miedo del narco es más probable que puedan hacer extorsiones, que puedan vender más drogas. Tercero, ¿cuáles son los incentivos del Estado en la comparativa? El Estado, el incentivo principal para perseguir es buscar reparación, porque lo que busca es generar justicia. La única forma en la cual generamos justicia, es cierto que la forma de ser que también genera justicia, pero también generamos justicia cuando reparamos a las víctimas. Queremos que el Estado, cuando consigue completar el proceso penal, consiga una reparación que también es legítima. Dos, comparemos medios. El narco utiliza los medios de la muerte, las bombas, lo que hacen es afectar a terceros que no tienen la culpa o matar a personas que cayeron en el fuego cruzado. Segundo, buscan a generar un desconfort social súper fuerte, es decir, lo que hacen es imponer el miedo mediante matar a gente públicamente y colgar sus cuerpos para que los demás tengan miedo. Estos medios lo que hacen es perturbar la tranquilidad de las personas, porque ahora lo que dices es que cuando duermes te levantas tienes miedo, esto es más fuerte, se intensifica en el mundo de gobierno. La diferencia es que el Estado utiliza métodos legales, investiga con fiscales, investiga pacíficamente, de una forma que no pueda afectar a terceros y que más inocentes no tengan que morir en fuego cruzado. Tercera comparativa, los objetivos. Noten cuál es la moralidad de los dos objetivos. Primero, el narco busca venganza, busca muerte.
porque se ven legitimados y quieren lograr su legitimidad de nuevo. Pero la diferencia es que el Estado busca justicia. La diferencia intrínseca de los objetivos hace que moralmente preferimos que un actor sea el que tome la acción porque tiene un objetivo más moralmente deseable frente a un actor que es inmoralmente deseable o que no lo queremos. Creo que esto ya plantea por qué en la comparativa preferimos que el narco persiga y el narco no persiga a que personalmente que el Estado persiga. Gonzalo, pero estás debatiendo en un contexto diferente. El contexto actual es del Estado ausentista. No sé por qué mágicamente en la oposición el Estado va a estar súper presente dando reparación y un montón de cosas. Eso sale completamente del debate. Primero, tú mismo lo has aceptado. Si es un caso tan chiquito, no necesitamos que el Estado sea sumamente grande, o sea, brutalmente grande. Si es un caso tan aislado, creo que no necesitamos el mejor Estado de todos. Pero segundo, vamos a negar la premisa que el Estado es ausentista porque creemos que es apática. No, una explicación acá súper importante. Miren cómo es de que funcionan este contrato con el Estado. Si el Estado fuera ausente, creemos de que no hubiera generado este contrato. Noten cuál es el poder de los narcos, puntos de caracterización acá. Primero, tienen mercancía que la venden alrededor de toda América Latina, pero segundo, la exportan a Europa, donde la droga es legal. Es decir, tienen compradores constantes que reciben grandes cantidades de dinero. Segundo, tienen grandes cantidades de armamento y know-how, es decir, controlan la zona, saben cómo luchar, saben cómo son estas zonas donde hay muchas vegetación, es decir, tienen ventaja comparativa. Creo que el Estado no es ausente, el Estado es consciente que no tiene capacidad de ganarle a los narcos. Las razones son dos. Primero, el Estado mexicano está pasando por demasiadas crisis, es decir, crisis políticas, crisis con respecto a la institución. En la actualidad no tienen una capacidad directa para poder ganarle a los narcos, pero segundo, incluso si la tuviesen, la forma en la cual acceden al objetivo de ganar a los narcos y vencerlos es mediante la muerte de muchos terceros. Es decir, en el escenario donde el Estado realmente noten que el Estado no lo hace porque sabe que si lo hiciera, la lucha implicaría muerte, pero no muerte solo en esta zona, sino que el narco tenga que legitimarse en otros estados, en las capitales, en centros más poblados, en zonas periféricas, lo cual implica la muerte de más personas. La manera de refutar y de golpear el punto que el Estado es ausentista es que un Estado ausentista no haría tratados con un grupo narcotraficante. La razón es muy simple, porque la razón por la cual lo hace es porque quiere proteger a la población, porque es consciente que si no lo hace, es más probable que su población se vea más herida, más vulnerada. No queremos que el Estado sea ausente, queremos que sea un Estado consciente que no tiene las capacidades. Un Estado con las capacidades de arrasar al narco y razonablemente, por así decirlo, hacer que no tengan que morir personas en el proceso. Queremos que sea un Estado que sí decidiría declarar la guerra y no hacer pases. Queremos que ese Estado no lo hace. ¿Cómo crees que reaccionan las personas al momento de que los metan a la cárcel, pero aparte no metan a la cárcel a criminales que son conscientes que están en su misma localidad? ¿No crees que reaccionarían mucho peor y habría más incentivos para seguir luchando? Me es indiferente porque siempre explico que es un caso muy chiquito, queremos que el debate va a ser bastante poco. Lo que no me importa es cómo reaccionan las personas, sino cómo reacciona el narco, porque es el narco que tiene mayor poder de agencia acá y puede dañar a más personas. Noten cómo queda el debate hasta acá. Hemos explicado que esto lo que hace es de que los narcos persigan a las personas, pero hemos explicado por qué son mutuamente excluyentes. De nuestro lado lo persigue el Estado, que tiene incentivos, medios objetivos mejores que el narco, pero segundo hemos explicado que el narco tiene mucho poder y por eso el Estado tiene incentivos. Por eso el Estado realiza los tratados. Lo siguiente que vamos a explicar es por qué decir que no hace que la guerra escale de una manera fuerte. Creo que primero, a la hora de que el narco percibe que el Estado está legitimando sus acciones, tiene incentivos a hacer que el Estado vuelva a aceptar este contrato porque tiene. La forma en la cual el narco logra que el Estado tenga sus incentivos es poniéndole más miedo. La forma en la cual alcanzan los miedos son estos medios que he explicado. Es decir, la forma en la cual el narco va a hacer que el Estado acepte de nuevo el contrato, busque protegerlos, busque que no, por así decirlo, maten a su población o sus rangos más bajos, es mediante el miedo. Vemos que en la comparativa, si el gobierno tiene que defender el miedo, tiene que defender la muerte de más niñas de este estilo, queremos que no mueran más por lo que decidimos de oponer a este debate. Gracias por ese discurso. Seguimos el debate en la bancada del gobierno con el segundo discurso de la persona oradora. Primera palabra, here. Ya, espere. Ya. Dejé una hoja, ¿me la pasa? No necesito.
Ya. Ya comienzo. 3, 2, 1, ya. Creo que alta ejecución nos dice como tres cosas. Primero, nos trata de modelar cómo ahora está mágicamente esta gente van a captar a esa persona, van a llevar a una cárcel súper bonita, van a haber mucha presencia del Estado, porque eso necesita más explicación y justificación por qué va a pasar. Y dos, por qué la gente va a percibir esto como bueno. ¿Por qué? Porque nos puede explicar cómo materialmente esto es bueno, pero es diferente cómo la gente percibe que esto va a ser bueno para su vida o cómo va a ser que esto va a ser a justicia o me están protegiendo, porque ya tienen esta confianza súper grande que lo que Sergio te explicaba. ¿Qué voy a hacer con mi discurso? Uno, te voy a explicar por qué uno, a pesar que materialmente puede ser que nos ayude, porque la sensación de las personas va a ser súpermente mala. Dos, tres, cómo la desconfianza de las personas va a crecer muchísimo más y cómo a nivel de principios esto es ilegítimo, porque no castigas a personas que han hecho algo malo, sino que estás jugando a gente vulnerable, es decir, gente que uno ya le fallé y gente que dos las vuelve a vulnerar sistémicamente. ¿Cómo se ve esto en la materialidad? Creo que primero nos dicen como vamos a evitar como que escale la violencia y vamos a darle una protección. Es decir, en la cámara que proteja mejor a las personas y que demuestra como que la gente se va a sentir mejor protegida. Ojo, no es en la materialidad, porque es como la gente impacta a nivel como yo creo que esto lo está protegiendo. Entonces, la cámara que prueba mejor eso es el que gana este debate y cómo se evita más escalada esta violencia. Porque solo nosotros lo logramos y cómo se ve. Creo que uno es poco certero su modelo, como uno, el Estado nunca estaba ahí, Sergio te trae un frame, el hijo le da un frame, dice, porque uno, el Estado es muy ausente en estos lugares, es decir, tiene un descontento tan fuerte, que ha escalado tan fuerte que al primero, uno, la gente no ha ido a la policía, dos, no ha ido a denunciar en lugares más cercanos, tres, lo que han hecho literalmente es linchar a las personas, ¿por qué? Porque la desconfianza es muy grande. ¿Cómo se ve esto? Si compramos el modelo de Gonzalo de que ahora es mejor que te persiga el Estado, ¿cómo se va a ver esta metodología? Creo que uno, la sensación de desconfianza va a crecer muchísimo más. ¿Por qué? Porque siento que me vuelven a castigar sistemáticamente. Es decir, yo ya vivo asustado de cualquier día el narco me haga de malo. Porque, ojo, la policía puede pactar por ellos, pero no significa que no haya momentos que, uno, yo tengo que regresarme más rápido en mi colegio para que no me pasen eso. Dos, tengo que adaptar mi vida diaria para no chocar con el narco. Es decir, yo sistemáticamente tengo miedo y trato de vivir con ello. Es decir, si el Estado me va a hacer, yo no lo voy a ver como, el Estado me va a ayudar, yo lo voy a ver como, tengo mucho miedo que me vuelva a pasar. Dos, si el narcotráfico es tan fuerte como ellos dicen y es tan poderoso, lo más probable es que el narcotráfico, uno, igual te sigan en la cárcel. Dos, si ya tengan el vínculo con el Estado, creo que es poco probable que no exista un revanchismo, es decir, quiero saber dónde está esto, quiero matar. Tres, yo como narco tengo que verme poderoso, es decir, si voy a apartarlos como en una cárcel, etcétera, y quiere probar que la gente va a estar bien, porque el revanchismo en el narco es muchísimo más fuerte y hay como certeza de que esta persona va a estar bien protegida en el lado de Dios. Tercero, creo que solo nosotros probamos cómo es legítimo que esta gente se defienda a nivel de principios, no a nivel de consecuencias. ¿Por qué? Porque eso precede, o sea, primero, o sea, dicen como, es que las consecuencias van a ser muy malas para estas personas. Primero, tenían que probar la certeza de estas consecuencias que no pasan. Y segundo, primero, la precondición es que esto sea legítimo. Es decir, es legítimo castigar a una persona, es legítimo literalmente alejar a gente de su vida, de su familia. Es decir, yo como padre linchar porque tengo miedo que vea a mi hijo, entonces es legítimo alejar a este padre de su familia, de un núcleo que vive porque han hecho algo. No es legítimo esta medida, no porque es uno, legítimo alejar a un ser querido. Dos, alejarte del lugar donde tú trabajas. Y tres, quedarte recluido, porque con una legitimidad penal es decir, tú vas a estar preso por muchos años y no vas a ver lo que tú quieras porque lo puedes exponer, porque si lo que dices es puedes estar alejado para enfrentar tus núcleos, no voy a poder ver seres queridos por muchísimos años. Es legítimo, creo que esa medida no sé que te pruebe porque es legítimo que esta gente se haya tenido esa persona castiga. Voy a hablar. ¿Qué prefieres? ¿Tener miedo a que te maten o a que efectivamente te maten? Es que ahora la segunda parte que creo que ya he repetido porque lo más importante, ahora te voy a probar, porque esto va a ser una escalada muchísimo más fuerte cuando el Estado no hace nada. Porque, uno, creo que acá va a ser un encuadre que Sergio te decía, la gente ya se siente muy, es decir, alejada del Estado. ¿Cómo se materializa? Como Sergio te decía, desconfianza del Estado, no acudir a las instituciones, no acudir a todo. Es decir, la gente ya está como a un punto de inflexión de que esto explote. Entonces, ¿cómo se ve cuando tú linchas públicamente y el Estado no persigue? Uno, el Estado cambia la imagen. Es decir, yo tengo la sensación de que, uno, el Estado no me abandona y dos, creo que puedo sentir cierta seguridad. Es decir, ¿cómo se ve esto de la seguridad? Como no me, hay consecuencias reales de lo que pasa, creo que yo tengo una seguridad que si pasa otra vez esta acción, yo como persona me puedo defender como segunda vez. Pero, y así, siendo la puedo sentir con más seguridad y eso hace que el sentimiento de tranquilidad sea mucho más fuerte. ¿Cómo se ve en Oppo? Creo que uno, la gente se siente como oprimida. Este sentimiento de violencia cada vez es más grande.
¿Cómo se ve esto? Es que, uno, la gente ya no acepte este pacto que tiene la policía con los narcos. Es decir, ¿cómo se materializa este pacto de la policía y los narcos? Es como acuerdos para dejar crímenes impunes, acuerdos de dejar pasar drogas. Tres, creo que se ven acuerdos para dejar como crímenes. ¿Cómo se ve cuando metes preso? Creo que la escalada de violencia es muy grande. ¿Por qué? ¿Cómo se ve esto? Es como Sergio te decía, porque literalmente los vecinos están parte de este linchamiento. Hay mucha gente que va a tener que estar perseguida, va a tener que estar presa. ¿Cómo se ve eso? Es que en la población el sentimiento va a ser mucho más fuerte. Es decir, la violencia, a cómo yo reacciono a esa parte, no, o sea, como, los vecinos van a creer que el Estado ha hecho lo mejor para proteger a las personas, porque realmente el lado de la oposición yo no puedo presumir que los he mandado a un lugar bonito porque no hay información para las demás personas, cómo se ve esto, pero a nuestro lado, creo que si el Estado los mete por eso y ya no están las personas, yo voy a asumir que están castigados. Uno, están en una cárcel muy mala. Como población, yo voy a asumir que dos, me lo han alejado de mí. Es decir, yo como gente que vive ahí, yo tengo una, o sea, teniendo toda la información y todos los mecanismos que me da oposición, es decir, yo voy a sentir de per se que esta medida es, uno, ilegítima, dos, que es muy mala. ¿Cómo se ve esto en la materialidad? Uno, más de contento social. Pero antes voy a la baja. El presupuesto del primer gobierno es que probablemente la gente asocie este acto con todo el narco. ¿Por qué no lo puede hacer solamente con una facción pequeña del narco? Nada más. Es que creo, ya, luego voy a responder eso, pero creo que ya te estamos hablando dos cosas. Uno, cómo esto es legítimo que la persona se defienda. Dos, cómo el principio de defensa tiene que ir ante todos. Tres, todo lo que depende de Gonzalo es primero romper porque esto es legítimo que se haga esto. Cuatro, cómo gobierno, de oposición, no defiende a estas personas. Y quinto, porque la escalada de violencia va a ser más lado a nuestro lado, más fuerte a nuestro lado, porque ahora el descontento social de las personas contra las instituciones, contra el narco va a ser mucho más fuerte, porque ahora la venganza y el revanchismo que ocurre en las poblaciones van a ser mucho más fuertes, van a crecer como uno, más peleas sociales, dos, linchamientos de manera masivas, porque ya estoy justo porque siento que me puede pasar a mí. ¿Por qué la gente no lo va a asociar como cierta facción de narco? Porque creo que las facciones de los narcos en México se materializan, es decir, Sinaloa está controlado por el cártel de Sinaloa, cada facción está controlada por cárteles, es decir, dependiendo de la zona que yo viva, sé qué facción de cártel está ahí, es decir, hay diferentes lugares. Realmente, México es un lugar que se compone por cada estado diferentes narcos, pero yo voy a saber que está, y si no lo fuera, yo creo que es legítimo, porque inclusive si yo digo, es un delincuente, creo que yo voy a pensar que está con un nexo con el narco. Ganamos este debate porque probamos, porque uno, porque esto es inmoral en principios, dos, porque tenemos una legítima defensa, y tres, porque evitamos una escalada de violencia mucho más fuerte en nuestro lado. Gracias. Gracias por ese discurso. Cerramos el debate de cámaras altas con el segundo discurso de la Cámara Alta de la Oposición. A su primera palabra, Yuya. Hola, Santi, ¿me escuchas? Sí. Voy a poner aquí para tratar de que todo salga bien. Si no, F. Un segundo. Mi cronómetro está en Word. Ya, ahora sí. Tengo una pregunta. Cuando levantamos la mano se puede ver, ¿no? Solo... O sea, yo te veo, pero... Sí, normal. O sea, yo. O prefieren que hagamos... O prefieren que hagamos por voz. Por vos. O sea, yo prefiero que levantes la mano. Ya. Ya. Yo digo por vos, dale. Ok, comienzo en... Pues... Ahora sí, comienzo en 3, 2, 1. Vamos a explicar cómo ganamos. Nuestro caso es sencillo. Creemos que en el momento en el que como persigues, lo que estás haciendo es dar la idea a toda la sociedad de este pueblo de que enfrentarte a los narcos trae consecuencias y que tú no deberías hacerlo, que es sumamente peligroso. Ese es el caso, es sencillo. Vamos a esto. Primero, ¿por qué realmente se ve una escalada de violencia dentro del lado de gobierno? Noten que es sencillo asumir que los narcos quieren venganza, que si han sido literalmente linchados por un grupo de la población, quieren ofrecer un castigo ejemplar para que nadie más se atreva a hacer este tipo de cosas. El problema es que independientemente digamos, de las acciones que puedan tomar agentes externos, los narcos van a perseguir esto. Solamente la explicación de Gonzalo lo que hace es poner a resguardo a estas personas que en teoría han cometido una acción legítima, que es básicamente asesinar a los asesinos, ¿cierto? ¿Eso los convierte en asesinos? Sí, pero el punto particular aquí es que estas personas ahora están de alguna forma protegidas. Noten que la escalada de violencia es cierta por varios motivos. Primero, porque los narcos tienen incentivos perversos. Segundo, porque los narcos tienen los medios como el dinero para comprar armas. Tercero, porque pueden pagar mercenarios.
Cuarto, porque hay un gran grupo de la población que probablemente durante toda la socialización que han estado con ellos no los ve realmente como una amenaza y por lo tanto no perciben el peligro. Quinto, porque probablemente las personas, porque el encuadre en alto gobierno de la existencia o de la poca existencia del Estado nos habilita a decir que la falta del ejército o la falta de la policía dentro de estos espacios no protege a los civiles y por lo tanto los narcos pueden hacer lo que les da la gana, etcétera, etcétera. Porque este encuadre responde claramente al punto de la legítima defensa de alta de gobierno. Esto es muy sencillo. Primero, porque la legítima defensa solamente aplica durante la defensa. Post-defensa ya no se debería aplicar. Pero en segundo lugar, y más importante, es lo que pasa después de la defensa. ¿Esto qué significa? Que la legítima defensa únicamente funciona si tú has salvado tu vida, porque si has matado a alguien, pero en el proceso no has logrado salvar tu vida, sencillamente eres un asesino muerto más. Lo que tenemos que garantizar es que las personas, después de ejercer el acto de legítima defensa, estén mejor. Si hemos probado que la escalada de violencia es tan brutal y que va a asesinar a una mayor cantidad de personas, la legítima defensa de una persona no es suficiente para ganar este debate. Noten ahora lo siguiente, esta lógica es muy sencilla. La protección de la sociedad por la justicia a manos propias es lo que genera la escalada de violencia y pone a un gran grupo de civiles en un riesgo constante. Cuando el Estado no persigue y las personas sienten que el Estado las está legitimando para tomar acciones contra el narcotráfico, hacen lo siguiente. Uno, guardias nocturnas para evitar que sucedan que los narcos puedan hacer lo que quieran. Segundo, se envalentonan e intentan detener a los narcos en el momento en el que están pasando droga de un lado a otro. Tercero, probablemente se organicen de tal forma que los tengan vigilados. Cuarto, probablemente se creen comités de seguridad o de defensa que traten de acceder a información privilegiada que los narcos no quieren que se sepa porque destapan escándalos. Quinto, probablemente suceda que un gran grupo de gente esté incentivando a las demás personas a unirse a las comunas y a unirse a un mayor vigilantismo. Ese tipo de acciones creemos que hace tres cosas. Primero, expone a personas vulnerables porque el Estado no les está dando la protección que deberían tener para enfrentarte a esto. Noten que quienes se enfrentan a los narcos suele ser el ejército, personas que están preparadas y con armas y con chalecos antibalas que los puede proteger frente a las atrocidades que pueden hacer los narcos. Pero en segundo lugar, pone en un estado de vulnerabilidad a las personas que no combaten, porque en el momento en el que existe algún tipo de acercamiento y de combate y los narcos tienden a atacar o tienden a de alguna forma dar castigos ejemplares, no necesariamente matando a alguien, sencillamente dándole un golpe, quebrándole la pierna, lo que sea, pone a las personas que están en una situación de dependencia de los combatientes en una situación peor, porque no pueden trabajar, porque no pueden defender a sus familias, porque no pueden defender a sus comunas. Pero en tercer lugar, lo que ocurre es que la escalada de violencia lo único que hace es que las personas tiendan a ser cada vez más violentas y por tanto una mayor cantidad de gente muere. Esto es significativamente importante por tres motivos. Primero, la sensación de confort que ocurre cuando el Estado no persigue hace que más personas se envalentonen. Segundo, cuando no existe el Estado, no existe un método de protección eficiente y por tanto más gente muere. Pero en tercer lugar, creo que rompen las lógicas anteriores que tenían con el narco. Es decir, la justificación por la cual el contrato era el narco no va a tocar a la población es porque los narcos eran intocables. Pero en el momento en el que la población se da cuenta que los narcos sí se pueden tocar, que sí pueden atacar a los narcos, entonces la reacción de los narcos es romper con ese contrato y atacar directamente a la población, y son un número gigante de vidas muertas. Lo cuarto y más importante es que esto obstaculiza el trabajo de la policía y de la DEA y de quien sea que esté en estos espacios tratando de evitar que los narcos sigan operando. Esto es cierto por varios motivos. Primero, porque ahora la policía que llega a este territorio, que es limitada por el encuadre de Sergio, y como es escasa, lo que va a generar es que una menor que tengan que dividirse en dos, en aquellos que tienen que proteger a la población civil y aquellos que tienen que combatir el narcotráfico. La baja de la cantidad de efectivos policiales que esté luchando contra el narcotráfico hace que esto sea menos efectivo. Pero en segundo lugar, la escalada de violencia hace que la población que no está a favor del vigilantismo, la población que está a favor de la existencia de los narcos por la convivencia pacífica, comiencen a enfrentarse muchísimo más. Las dinámicas políticas y sociales de este espacio en particular se ven de la siguiente forma. Un grupo totalmente polarizado dice que está bien matar narcos y otro grupo dice que no, porque eso escala la violencia, lo que fragmenta a las comunidades que se alimentaban y trabajaban entre ellas para estar en una sensación de seguridad, y eso es terrible. Primero, a la baja. Ya, Felipe, pero hay un grave problema y es que estos narcos buscan venganza indiferentemente si es que persigues a las personas linchadoras o no. Por lo tanto, entonces tienes doble violencia, los narcos más el Estado. El problema es que ya probamos que la gente percibe esto como algo terriblemente ilegítimo y por lo
tanto tiene más incentivos para protestar en su lado del debate. No lo percibo. A ver, seamos extremadamente claros con esto. 3 razones. Uno, hay un grupo de los narcos que han cometido este acto que es atroz, pero no significa que todo el grupo de los narcos sea quienes han cometido ese acto atroz. Porque esto es cierto, porque en las dinámicas donde el Estado no existe, los narcos sufren ciertas dinámicas laborales, como por ejemplo, les dan dinero a las personas, no tenga Pablo Escobar, les ponen casas, les ponen hospitales, les ponen escuelas. Probablemente hay un grupo de las personas que viven dentro de estas localidades que no perciben como legítimo atacar al narcotráfico porque no existe un Estado que esté supliendo sus propias necesidades. En consecuencia, como no son todas, se genera nuestro efecto de polarización y las personas ahora están muchísimo más desprotegidas. Sencillamente, el debate es muy simple. En el lado del debate en el que se persigue a las personas que han matado a los narcotraficantes, se da el mensaje a los ciudadanos de no hagan este tipo de acciones porque los pone en peligro, porque le da pie al narcotráfico a atacarlos más y a matar a más personas. El criterio para ganar el debate es sencillo. En el lado del debate de gobierno muere más gente, en nuestro lado del debate las poblaciones están más protegidas, por eso orgulloso de oponer. Gracias por ese discurso, extensión de gobierno. Hola, ¿qué tal? Ya. Santiago, ¿me escuchas? Sí, Ya, ¿todos los demás que están en la sala también me escuchan? Sí, te escuchamos. Ya, perfecto. Un toque, Pues, Martín yo me lo- escucha más yo- o menos. Martín, Voy a mover esto para que escuchen mejor. yo ahorita puedo ver visualmente a las oposiciones. O sea, si alguien levanta la mano, No, perfecto. Joaquín, sino que No, baja de ojo no te escucha. Martín, ¿ya me escuchas? Que está conectado. O sea, sí, mejor ya. Si lo llevas acá está bien. Si le subes el volumen Ya. en todo caso. No, espérate. No, ahora es Uy, perdón. Vete, por favor, déjame ayudar. Martín, ¿por qué eres sordo? Martín hizo cambiar todo el debate. Se lo hizo. Oye, ahora solo puedo ver pues de baja de oposición. Apague la cámara. Ahora no puedo ver pues. No, pero te vamos a gritar los puntos igual. O das gol. No, no voy a ver. No voy a salir en clase. ¡Qué desastre! Solo, mira, aquí va la cámara. Ahora sí, ahora estamos lejos. Por eso yo moví toda la cámara. A mí, por mí normal me juega. Bueno, Obviamente, pero- no quiere que ya, chévere, perfecto. Dale. El ¿tiene algún- cabello, todo. Ya, una cosa, si tiene algún punto la alta, solamente que se pare como lo hizo Felipe. Y perfecto. Empiezo mi discurso sin ya atrasar el debate. En 3, 2, 1. Vamos a ganar el debate llenando 2 huecos. El primero, si esto es legítimo o no, no a través de la figura de la legítima defensa, sino a través de la figura del estado de necesidad que te justifica. Pero en un segundo lugar también vamos a ganar el debate, cambiando básicamente el caso de la alta oposición, es decir, flipeando el escalada de violencia hacia nuestro lado de la cámara. Vamos a ir primero con el punto material en el debate. Porque esto es importante. Noten, creemos que el mensaje que se da no es el de, oye, yo gobierno, te estoy defendiendo, por eso te meto a la cárcel. No, el mensaje que se da es, yo gobierno, estoy a favor de los narcos hacen delitos, hacen cosas malas, e igualmente yo te castigo a ti. Creemos que ese mensaje es terrible en el debate. Lo que ocurre entonces es lo siguiente, es que la narrativa social que cala en la sociedad es terrible. ¿Por qué? ¿Por qué creemos que esto es más probable? Uno, creemos que el gobierno, al igual que lo ha premiado el alto gobierno, sí, es completamente out de todo y probablemente tenga muchas faltas de comisarías, justicia, entre otras cosas. Pero en segundo lugar, creemos que lo que ocurre es que este factor importante desbloquea cómo se percibe la narrativa. Es entonces que entonces vemos ciudadanos mucho más propensos a sublevarse. En el lado de gobierno, en el lado de oposición, donde las personas son castigadas, vemos ciudadanos mucho más indignados, no solamente con el narcotráfico y la poca falta de lidiación, sino con el gobierno y con las acciones. Es decir, percibes como es que tu gobierno no solamente te da la espalda al momento de la evidencia, sino te da la espalda a la hora de la seguridad. Creemos que eso genera 2 impactos. Uno, muchas más personas propensas a unirse a la causa de los linchamientos. Hoy por hoy los linchamientos son una causa que probablemente no todas las personas sigan, como le dicen claramente en las altas. No obstante, ¿qué pasa cuando el Estado te indigna? ¿Qué pasa cuando el Estado ya no te puede satisfacer? ¿O qué pasa cuando el Estado tienes una decepción ya mucho más gigantesca? Es mucho más probable que te comiences a indignar mucho más y seas mucho más propenso a ir. Es entonces ahí que se entiende que muchas más personas son más propensas. Es decir, no solamente te meten a la cárcel, sino generan movimientos precedentes a estos. Porque eso es probable que las personas vayan a esos movimientos por una
simple razón, y es que ya tiene la sensación que no tiene nada más que perder. Es decir, el narco probablemente les haya limitado su desarrollo económico, su desarrollo como individuo, pero aparte, ahora que no se ha incumplido el contrato y se ha visto que no se está siguiendo para nada, es decir, el narco te puede hacer daño y el Estado no te va a perseguir, o sea, el pacto se ha roto, las personas tienen una sensación de que ya no se les puede salvar, es decir, que las personas no tienen nada que perder, que el narco hoy mañana decide matar a mi familia, decide matar a mi niña, y lo más probable que ocurra es absolutamente nada. Y es más, si yo me quejo, me van a meter a la cárcel. La indignación que ocurre entonces en el debate va cambiando. No es el mensaje que propone la alta oposición, que es un mensaje idílico, es un mensaje utópico, que es, oye, yo gobierno, te protejo y por eso te meto a la cárcel. Sino es un mensaje de, oye, yo he estado, propongo a los narcos y yo los apoyo y por eso no te estoy metiendo, por eso te meto a la cárcel y no simplemente los castigo también a ellos. Porque noten, existe una misma conducta que se está penando diferente. Los narcos matan y el gobierno no persigue. Los ciudadanos matan y el gobierno sí persigue fuertemente. Eso genera la indignación fuerte en las personas y desbloquea los impactos que quiere tratar la Cámara Alta de Oposición. Creemos que existe un segundo punto de por qué la escalada de violencia existe en el debate, y es que ahora los narcos saben que cuando rompen el pacto no hay consecuencias. El pacto que existía con la policía era el siguiente: si yo no me metía con la población, no pasaba nada. Oh, sorpresa, matas a una persona, matas a una niña y ves que no hay consecuencias en los narcos y todavía que el gobierno te apoya porque persigue jurídicamente a las personas. ¿Por qué eso es negativo en el debate? Creemos que hay dos razones. Uno, se intensifican probablemente las medidas que ya existen. Es decir, si el gota a gota ya es violento, si los secuestros existen o pueden existir, o de repente no porque el narco no se metía con antes los ciudadanos, ahora sí lo hacen. ¿Por qué creemos que eso es terrible en el debate? Vemos mucha más gente expuesta a, uno, secuestros, dos, gota a gotas, tres, probablemente incapacidad de desarrollarse económicamente. Creemos que eso no solo influye en el físico, sino también influye tanto en el miedo de las personas. Las personas no solamente se ven dañadas cuando las matan o matan a un familiar, sino se ven dañadas cuando no pueden desarrollarse económicamente debido a que tienen miedo, por ejemplo, a salir en las noches. Los negocios nocturnos cierran. Existen desigualdades que se siguen incrementando entre los pobres y la clase media. Creemos que todo eso es horrible en el debate y se incrementa. ¿Por qué? Porque los narcos tienen una sensación de sobrepoder en el debate. Esa sensación de sobrepoder solamente se da cuando persiguen a las personas que los linchan. Cuando no los persiguen a las personas que los linchan, los narcos sienten cierta intimidación porque pueden verse muertos, ¿verdad? Ojo que los narcos no es un ejército gigantesco como el terrorismo, pero igual tienen cierto poder en el debate. Pero noten que las personas que linchan tienen la capacidad de matarlos y la capacidad de tener respuesta. Por lo tanto, tienen la capacidad de poder intimidar en la medida. Creemos que esa intimidación es mucho mejor en la comparativa cuando ofrecemos mucho más, como que, narcos mucho más violentos, pero aparte mucho más gente más expuesta. Dime, Mauricio. El problema y el error con todos los equipos es que asumen que los narcos son un solo actor, son grupos que compiten entre sí. Eso quiere decir que el grupo que hizo la cagada va a ser castigado por el otro narco, no es necesaria la acción de esas personas en primer lugar. Ya, si el caso de Mauricio va a ser, hay grupos narcos que van a decir, oye, te voy a matar al otro, creemos que es absurdo, porque los narcos no van a desencadenar una guerra porque, en fin, ¿verdad? Creemos que la guerra que podrían desencadenar los narcos, a raíz de lo que dice Mauricio, es un costo de oportunidad que no pueden asumir, porque no es como que se enfrente A contra B o la U contra Alianza, sino probablemente se enfrenten múltiples narcos y ese costo de oportunidad sea inasumible en el debate. Dime, Felipe. Sí, es que prefiero que la gente proteste contra el Estado antes que la gente proteste contra los narcotraficantes, porque lo que pasa en ese momento es que la escalada de violencia que les estaba diciendo, Ya, cuantitativamente, acá hay en dos tu lado de gente respuestas. muere más gente. Acá hay dos respuestas. La primera es de que en tu lado de la cámara los narcos siguen teniendo los mismos incentivos a ser malévolos con la población. Ya han matado gente. Probablemente entonces en el debate lo que ocurre es que vayan a seguir matando gente. ¿Por qué? Porque probablemente esas cosas y esas lógicas de reforzar los castigos se siguen dando en ambos lados de la cámara, donde los castigos son mucho peores en el lado de oposición. ¿Por qué en el lado de oposición los castigos son mucho peores? Porque pueden ver cómo es que aparte no pueden defenderse, porque cuando se defienden el gobierno te mete a la cárcel. Por lo tanto, los castigos son mucho peores en la medida que el narco ve una protección extra por parte del gobierno. Las lógicas de Felipe se voltean en ese sentido y hemos roto dos caracterizaciones: cómo percibe la población la narrativa, pero aparte cómo el narco percibe la protección del Estado. Vamos a ir con el último punto, que es el punto de legitimidad. La alta tiene un caso raro porque la legítima defensa depende de que sea en el momento y de protección suya. No lo vamos a justificar así, vamos a justificarlo de otra manera igualmente jurídica. Creemos de que lo que ocurre en el debate es lo siguiente, y es de que existe el estado de situación justificante. Vayamos con una pequeña bomba de intuición para que todos en la sala lo entiendan. Si yo, por ejemplo, tengo la oportunidad de salvar a una persona y a otra persona solamente, y es excluyente, yo si salvo a una de ellas y mato a la otra, pues el Estado no me puede perseguir porque es un estado de necesidad justificante, es decir, por la misma calidad de bienes jurídicos no me pueden contrapesar porque yo estoy salvaguardando uno previo. ¿Qué ocurre en el debate? Ocurre exactamente lo mismo. Hoy por hoy los ciudadanos están bajo una disyuntiva, que es o asesino, es decir, quito un bien jurídico, quito el bien vida a los narcos, o probablemente mi familia sea perjudicada y pueda ser constantemente asesinada o puede verse repercutida por todas las lógicas que hemos presentado antes y por las que se comparten en el debate. Es entonces ahí que se desbloquea recién el razonamiento. Nosotros como Estado y como justicia no podemos castigar a una persona simplemente por tratar de defenderse de una posible pérdida de un mismo bien jurídico que tiene el mismo valor.
Por lo tanto, desbloqueamos fuertemente lo que quiere proponer la alta. No dependemos que sea en el momento, no dependemos que sea en defensa de uno mismo, dependemos que los estados sean similares, es decir, que los bienes jurídicos sean parecidos. ¿Qué bienes jurídicos son parecidos? La vida de la persona y probablemente la vida del narco que vayamos a quitar, por tanto, no deberíamos legalmente tampoco adjudicarles la responsabilidad penal. Pero aparte, creemos que hay varias razones por cuales el discernimiento está objetivamente tirado a que solamente puede salvar una de las cosas, como por ejemplo el miedo, como por ejemplo que tu hija vaya a salir y pueda morirse, son estados de necesidad que siguen estando presentes y por lo tanto en el debate deberían prevalecer, orgulloso de proponer. Gracias por ese discurso. Abrimos el debate en la Cámara Baja Posición con el discurso de la persona extensionista. Tu primera palabra, here. ¿Dónde diablos es mi? Ahí. O allá, atrás. ¿O podemos volver a jalar? Sí, no, ya mejor. O acá, ¿te parece así? ¿Por qué no lo haces allá? Podrías igual solo hablar. Sí, pude, pero no. Que me escuche, así que ya. Me voy a. Vamos para guantes. Más anclar para no ver porque. Ya. A ver. Ok. Voy a comenzar mi discurso en 3, 2, 1. La premisa del caso de baja oposición es la siguiente. Consideramos que antes de este linchamiento, el status quo era un escenario de paz armada, en el que la violencia no era una violencia activa, sino que los narcos tenían muchos incentivos para no ser violentos. En la comparativa, probablemente el narco igual tiene incentivos para castigar a los disidentes que hicieron el acto de la niña. ¿Y por qué entonces? Es cierto dos cosas. Uno, que el incentivo a la violencia, por ejemplo, de las personas es exclusiva del mundo de gobierno, lo cual responde al punto que alta oposición no responde en el debate. Pero dos, explicar por qué solo en el mundo de oposición se mantiene el acuerdo policial que salva miles de vidas y por qué en el mundo de gobierno se pierde el acuerdo policial, lo cual mata a muchas más personas. Vamos a comenzar. Miren, creo que Felipe menciona de una manera bastante como sencilla que supuestamente el narco da servicios. Esto es incongruente con su otra caracterización de que el narco es muy malo y terrible. Para poder probar lo segundo, requieren un nivel de análisis muy fuerte que justifique por qué es cierto que el narco está dispuesto a dar un montón de recursos a tal nivel que la gente está de acuerdo con tolerar al narco y por lo tanto no se genera el revanchismo que dice gobierno. Vamos a mecanizar esto con mucha fuerza. Primero, la violencia es ridículamente costosa para los narcos en tiempos de paz, porque hay una competencia activa entre muchos grupos, lo cual es que si tú gastas un montón en matar a la gente, otro es más inteligente que tú y probablemente se va a asociar con la gente, lo cual genera que hay un incentivo natural a la asociación con las personas. Segundo, la violencia genera mucho más delays, por ejemplo, en la producción de muchas cosas. Esto, a su vez, hace que como narco no puedas vender productos más baratos. Tercero, creo que muchas veces la gente que es local y que son parte de los narcos también es gente que es parte de la comunidad. Tienen apego, por ejemplo, y tienen a sus familias también involucradas y no quieren matar. Cuarto, en muchos contextos, la violencia de los narcos sigue una serie de reglas muy estrictas, por dos motivos. Uno, porque si yo sigo reglas más o menos estrictas, evito que cualquier persona salga con la suya y, por ejemplo, me traicionen abajo. Pero dos, de esta manera, la gente que es parte del narco siente que es moralmente de acuerdo. Muchos sicarios narcotraficantes, por ejemplo, en México, son activamente católicos. Y la mayoría de reglas suelen ser dos. Uno, evita la violencia necesaria, pero dos, sobre todo, evita la violencia de niños, evita la violencia de mujeres, evita la violencia de los vulnerables, ¿verdad? Noten que esto además se vincula con la idea de que probablemente los narcos quieren más gente trabajando. La comparativa es que la gente cuando está asustada y, por ejemplo, trabaja por obligación, produce mucho menos, tiene incentivos para premiar a la gente con grandes beneficios económicos a cambio que trabajen para mí, ¿verdad? Esto además está apoyado en el debate por la propia Infoslide que reconoce que había un acuerdo importante sostenido en el tiempo, ¿verdad? Esto es importante porque esto les muestra por qué para la mayoría de personas el incentivo a unirse al grupo vigilante no existe, ¿verdad? Uno, esta gente tiene un empleo por los narcos. Dos, esta gente no quiere perder a sus hijos y el miedo los hace a no enfrentarse a ellos. Tres, están acostumbrados a vivir con ellos. La gente empieza a tolerar incluso lo peor cuando creen que la alternativa puede ser más dura. Cuatro, tienen familiares que son parte de los narcos, tu primo, tu hermano, tu amigo, etcétera. Pero esto les muestra entonces que el mecanismo de que la gente no tiene nada que perder y todo eso que vendía baja de gobierno es mentira. Y les muestra por qué el único grupo que hubiera estado dispuesto a usar la violencia es el grupo que en el lado de gobierno queda impune, lo cual muestra la exclusividad del impacto que alta oposición no probaba, ¿verdad? ¿Por qué es probable que este grupo esté dispuesto a seguir haciendo cosas malas? Tres mecanismos. Uno, porque el tipping point para esta gente no es el miedo al narco, sino el miedo al Estado.
Noten que probablemente esta gente ya asumió el trade-off de ser violento contra el narco, a pesar de que no había un buen motivo para hacerlo. Probablemente el único mecanismo de disuasión que les quedaba era que el Estado los podía controlar, porque probablemente el Estado tiene más facilidad para atraparlos, porque nuevamente entra y sale del lugar. Dos, en muchos casos, el miedo a la cárcel puede ser mayor que el miedo justamente a los narcos, porque mientras que los narcos te premian, la visión de la gente en ese lugar es que el Estado es malo, el Estado te abusa, el Estado es, por ejemplo, un ente que de alguna manera en la cárcel te puede someter a actos horribles. Esto está reforzado por la caracterización de primer gobierno. Pero tercero y más importante, porque para sus familias y para otras personas, solo toleran que sean grupos vigilantes en la medida en que creen que eso está avalado por el Estado. Esto les muestra porque cuando el Estado no los procesa, sí sea el tipping point para que una cantidad razonable de personas, las que no son aplicadas por mi primera caracterización, sí estén dispuestas a unirse al grupo vigilante y por eso probablemente se dé justamente la violencia, ¿verdad? Porque solo cuando hay un grupo organizado vigilante, uno, el narco en costo de oportunidad tiene que ser más violento porque ya no puedes tener la paz armada, pero dos, y más importante, creo que el propio grupo vigilante también puede ser abusivo en la manera en que lidia, ¿verdad? Puede tener falsos positivos, ¿verdad? Puede matar a un potencial sospechoso, puede generar también mecanismos de miedo para contrarrestar los mecanismos de miedo del narco, ¿verdad? Segunda línea de análisis. Creemos que la impunidad genera un caos en el Estado mexicano por 5 motivos. Uno, porque hay imágenes mediáticas de violencia salvaje que generan que toda la gente piense que la población de este lugar son salvajes. Dos, se genera una lógica de pánico que es exacerbada por los políticos. Es momento electoral. Todos los políticos tienen incentivos para robarse parte de las narrativas mediáticas y para vender la idea de que justamente el Estado es ineficiente. Tercero, la gente ha sido fuertemente socializada con la idea de que el respeto a la ley es lo más importante. Cuando ven que eso no se da, se genera un quiebre en su percepción del mundo, ¿verdad? Cuatro, probablemente la gente, los burócratas en grado medio, por ejemplo, el tipo de la policía que estaba en la zona local, donde sea que es este pueblo, tiene miedo de que pierda su trabajo, ¿verdad? Esto les muestra por qué si el Estado no persigue a estas personas, va a haber dos grandes problemas. Uno, incentivos para probablemente buscar otros chivos expiatorios que no sean la gente que ha permitido esto. O dos, probablemente que haya investigaciones de otro órgano del Estado, como por ejemplo el gobierno federal o el gobierno, por ejemplo, de más arriba o organismos internacionales. ¿Cuál es el impacto de eso? Que probablemente el chivo expiatorio sea los policías que hicieron el trato en primer lugar. Eso quiere decir que el trato probablemente se rompa, porque probablemente despidamos a los policías y los cambiemos, probablemente cambiemos a otra gente que no respete el trato. Voy a importar esto, pero antes alta de gobierno. Vale, noten que no están haciendo engage con el contexto particular que hemos encuadrado, que prueban que las turbulencias sociales ya están creciendo, por lo tanto la paz es increíblemente especulativa. Que se encuadre con un montón de mecanismos, es en engage. Ahora, miren, finalmente, miren, 3 impactos de esto. 1, se genera una purga policial porque alguien tiene que pagar los platos rotos, porque si todos quedan impunes, el Estado se va al diablo. Probablemente voten a los policías porque es la gente que es comparativamente más débil en esta cadena, ¿verdad? 2, probablemente es un pueblo pequeño. Al Estado le da igual sacrificarlo si esto implica no verse como el Estado que permitió impunidad en primer lugar. Siempre puede decir que esto fue una mala idea y que no debieron haberlo hecho. Pero 3, el hecho de que ahora hay una respuesta de vigilantes hace que para los narcos el trato ya no valga la pena. Le dicen a la policía, oye policía, ahora el trato ya no está cumplido, por lo tanto yo tampoco lo voy a cumplir desde mi lado, ¿verdad? Noten entonces que cuando el trato se rompe, cuando los policías no son los mismos, cuando probablemente el Estado federal entra a investigar porque el Estado menor no metió a esta gente a la cárcel, ahí todo se va a la mierda. Un escenario en que el narco sí está amenazado, en que la paz armada se rompe y en el que el trato se destruye, es un escenario donde la violencia escala significativamente más. Más vidas muertas, gana el debate independientemente de cualquier otro impacto, gana baja de oposición. Gracias por ese discurso. Para cerrar el debate en la bancada del gobierno, invitamos a el discurso del látigo. Tu primera palabra, here. La persona que va a hacer látigo no va a poder ver los points porque estamos viendo un tablero. ¿Alguien nos voltea, por favor? Genialísimo. Puede venir por baja. Pero por eso estamos pidiendo. Hola, Mafer. Invisibilizaron a Meña. Dale, Mafer. Hola. ¿Se me escucha bien? Sí. Ok. Pero Martín escucha. Martín, ¿me escuchas? Eso no sé si se Martín no escucha. Sí, ya tú solo inicia, no le vamos a preguntar. Tú solo inicia. Ya, sí, Santi. Se te nota que estás estresadito. Te quiero mucho, Santi.
vuelve a Perú. Y eso, veamos. Voy a empezar, timer. Sorry. Ya, voy a empezar con este discurso en 3, 2, 1, va. Este debate es un toque curioso. En Altas es un tema muy filosófico del derecho, porque creemos que lo que hace Alta de... ¿Se me escucha? Sí, sí. Ok, ya. Alta de gobierno es justificar en términos de qué tan legítimo es que una persona actúe de esta forma. Lo que hace alta de oposición es decirte como que no, no importa, igual, al meterlos a la cárcel, pues vas a protegerlos ahí porque cuando los expones a los narcos es mucho peor. Vamos a probar de distintas maneras, reforzando lo que ya trae nuestra extensión, de por qué esto no es cierto, pero primero posicionémonos sobre nuestra alta. Creemos que la justificación que trae nuestra alta es en un contexto súper, o sea, creemos que lo nuestro es más aplicable en distintos contextos en la medida que nuestra justificación es más relevante. Creemos que, o sea, la lógica es sencilla. Si el Estado no te protege, la sociedad misma es la que debe hacerla, las propias personas deben hacerlo. Por lo tanto, la causa justificante que explica Joaquín en su discurso es no solo en razón de parámetros legales o tratamientos de procesos en el momento de juzgar, sino que también esto plasma de mejor forma la efectividad de cómo o sea, la forma en que han actuado estas personas es la correcta, ¿verdad? Porque creemos que de algún modo lo que nosotros hacemos en nuestro discurso es explicarte que al momento de exponer a estas personas que independientemente de la cantidad poblacional que son, creemos que este grado justificante es más, este estado justificante es mucho más estático en la medida que las personas sienten en la práctica lo que es la indignación, ¿verdad? Creemos que la indignación es un mecanismo mucho más certero de explicar por qué probablemente alta de oposición, en especial, no va a tener o sea, realmente va a despertar todas esas emociones en las personas, porque todos nos movemos en razón de ello, ¿verdad? Porque la función de la pena y los procesos penales y cómo las personas perciben estos casos mediáticos o no mediáticos repercuten también en cómo son tratados estos, ¿verdad? Creemos que justamente esto entra de mejor forma porque lo que hace oposición es decirte la función de la pena en el proceso penal, porque obviamente van a ser expuestos a un proceso penal, es mejor porque estas cárceles aparentemente van a estar bien. Dos razones para creer eso. Uno, los procesos van a ser tratados de la peor manera en razón de la tutela efectiva. ¿Por qué creemos esto? Si es cierto toda la caracterización que traen, los procesos penales también están sujetos a cómo los narcos lo traten, ¿verdad? Por lo tanto, la justicia aparente que tratan de vender en su caso es casi cero, por no decir cero. Lo segundo, lo más probable es que esas cárceles, como pues también la baja de oposición ya menciona, son terribles, ¿verdad? Y no solo eso, sino lo más probable es que estas cárceles estén sometidas a el dominio de estos grupos narcos. No me importa qué tipo de narco sea, lo más razonable es que estos grupos narcos también, si es que de por sí la pena ya está siendo desproporcional en el proceso penal, dentro de esta cárcel van a ser tratados de peor forma, probablemente sean maltratados, sean incluso expuestos a la propia muerte. No sé de qué seguridad me hablan ni protección, creo que alta de oposición ya está bloqueada en ese sentido. Felipe lo que hace en su discurso es traernos una serie de mecanismos de por qué quieren voltear el término del escalamiento. Más allá de que muchos de ellos son simétricos, porque en ambos lados de la cámara creemos que los narcos van a ser incentivos perversos y muchas de esas cosas, creemos que el único punto comparativo es que las personas, la percepción del peligro, ¿verdad? Y noten por qué el mecanismo de DESA respecto a la indignación puede responder a eso de mejor forma. Alta lo único que hace en sus 14 minutos es decirte por qué es legítimo que estas personas la hagan, pero nunca te explica qué es lo que hace que tengan el móvil de indignarse realmente y cómo eso repercute en la sociedad, ¿verdad? Noten, sí, van a ser comités de defensa, probablemente existan ronderos o existan todo ese tipo de cosas, pero esto es lo que despierta esa satisfacción frente a esa indignación, ¿verdad? Porque independientemente de cómo formen sus nuevos sistemas legales o lo que sea, lo importante es que estas personas sientan esa seguridad porque el Estado no se los está dando ni se los va a dar. Entonces, si es que no tienen esa tutela, es importante que estas personas lo generen. Noten que este proceso injusto es, o sea, no es expuesto a estas personas, por lo tanto, no refuerzas más ideas de que el Estado es injusto y malo, generando aún más repercusión social sobre la justicia y lo que sea. Creemos que esta refutación es mucho mejor que la que hace nuestra alta, porque la única forma de responder de nuestra alta es diciendo como que, no, las personas tienen que sentirse bien, nunca te dicen cómo realmente se van a sentir bien y por qué en principio es lo que causa que las personas no van a sentir que el proceso que se están tratando es justo. Entonces, creo que eso es un mecanismo muy sencillo de demostrarlo de por qué lo estamos haciendo. Ahora, creo que también podemos atacar la lógica en razón de lo práctico, ¿verdad? Porque vamos a aterrizar de mejor forma este punto. En la práctica, lo que nosotros buscamos es la garantía de la seguridad, ¿verdad? Y hemos demostrado cómo Opos no lo tiene. Vamos a seguir reforzando nuestra idea en razón de cómo en la práctica nuestro caso es más comparativo.
Alta tiene una tensión muy fuerte. ¿Por qué voy a legitimizar a un Estado si su propia caracterización es que cualquier manifestación del Estado es una mierda? Nuestro caso lo que hace es decirte que la propia protección que genera esas personas es lo que en sí mismo les va a hacer sentir bien, lo cual genera mayor certeza del bienestar de las personas. Nosotros sí te explicamos de mejor forma por qué las personas sí se van a sentir bien en la comparativa y por eso creo que también estamos aterrizando mejor cómo el sentimiento de la propia comunidad es valioso, porque no me importa de qué tan repercusivo es o qué tan repercutorio es el caso o de qué facción del narco está atacándome a mí. Lo importante es que estas personas formen su propio sistema de justicia. Y sí, probablemente sus propios familiares estén dentro de estos grupos. Creo que este grupo incluso hasta, o sea, estamos generando un propio mecanismo de fiscalización de seguir reforzando la cantidad de personas que entran a los grupos de organizaciones criminales, porque ahora las personas van a tener más miedo de decir, oye, mi hermano está en este grupo, porque ahora la propia sociedad los está fiscalizando, ¿verdad? Creo que estamos creando su propio sistema de fiscalización frente a un Estado constantemente ausente. Antes de seguir, voy a la alta. Incluso aunque los incentivos del narco fueran simétricos, el problema es que no hacer nada legitima la acción de las personas a radicalizarse en contra del narco. Eso desbloquea las escaladas de violencia que ya probamos en alta oposición. Es que ya lo expliqué, o sea, la forma en la que ustedes tratan de probar su escalamiento de violencia son con 5 puntos que fueron mencionados por Felipe. Entonces, el único punto importante de esos 5 es que las personas van a percibir el peligro y cosas de ese tipo, o ya no van a percibir ese peligro. Creemos que en sí mismo no es malo, o sea, ese instinto que despiertan las personas de sentirse protegidas es valioso en sí mismo por todas las explicaciones que hemos estado brindando, ¿verdad? Porque uno, ya, o sea, el hecho en sí mismo de sentirse bien, y lo segundo, cómo forman sus propios mecanismos de fiscalización, ¿verdad? Creemos que el hecho de que estén, entre comillas, acostumbrados a este tipo de dinámicas no hace que sea legítimo no hacer nada o que el Estado sea el que haga las cosas, pero ojo, ya hemos demostrado cómo el Estado no va a hacer bien las cosas, pero también creemos que, o sea, al no existir una tutela efectiva, algunos miembros, pues, incluso si es que son sus familiares por esa línea de ideas que estaban yendo, cuantitativamente este grupo poblacional que se va a sentir bien es lo importante, porque, ojo, estamos analizando un caso en específico, ¿verdad? Al analizar este caso en específico, lo que hemos hecho en estos ambos discursos es, uno, demostrarte cómo, o sea, en principio o sea, es adecuado lo que han hecho a través de un análisis diferente, pero también lo que hemos hecho es demostrarte directamente cómo hay repercusiones sociales negativas que no son admisibles en ninguna rama, y pues por todo esto, orgullosa de Proponer. Gracias por ese discurso. Cerramos el debate en su totalidad con el discurso de látigo de baja de oposición. A tu primera palabra, here, here. Sí, no, esto está muy raro. O sea, no necesitan ver mi mano, supongo que. Ya. ¿Qué? ¿Y los boys? Ah, es que ver, sí, Voy por vos, ¿no? o sea, ya, o sea, igual puedo tratarlo como así y de acá casi. Ya. Joaquín Maffer, por si acaso, cuando tengan voice, o sea, por si no los veo, mejor aquí en su micrófono. Hoy. Ok, no. Ya. Creo que nunca he dado un discurso. El caso de baja de oposición juega en 3 grupos poblacionales distintos y es importante entender los matices de la caracterización para poder entender la comparativa real y cuál es el margen de daño que sucede exclusivamente en gobierno, porque en oposición nosotros aceptamos que probablemente las personas, incluso si se sienten un poco inconformes, probablemente no se van a levantar al grado que se necesita para terminar como tan dañadas. Miren, hay 3 grupos poblacionales en este debate.
El primero es el grupo de personas que no van a ser vigilantes, que es caracterizado con profundidad exclusivamente por Mauricio, que son las personas que están cómodas relativamente con la manera en la que el narco está presente dentro de sus vidas y que por lo tanto no tienen incentivos a levantarse porque sí tienen muchas cosas que perder. Incluso aunque hay específicamente un grupo de la población que es otro distinto, que son quienes lincharon a la gente, incluso aunque a ellos se les judicialice, probablemente la mayoría de personas no vayan a levantarse y van a seguir igual en su vida. El segundo grupo de personas es un grupo de personas que está dudando de si es que ser o no ser violento. Es decir, probablemente son personas que incluso, aunque sí tienen ciertas, por ejemplo, contrariedades con el Estado, con los narcos, son personas que le temen más al Estado que a los narcos, justamente por esta situación de vida que han tenido, ¿cierto? Y porque probablemente él, en su imaginario colectivo, quien es el enemigo al que le deben temer más es al Estado. Por lo tanto, tienen incentivos a que si es que el Estado se muestra como un ente que sí judicializa y que sí está presente, no se van a levantar. El tercer grupo de la población es el grupo de la población que ya se levantó, que ya es violento, y el problema es que este se exacerba cuando ahora tienen una carta abierta para poder ser violentos. Esto es significativamente importante por varias razones, y voy a terminar de reconstruir la extensión para pasar a compararnos con el resto de campos. Miren, lo que esto demuestra es algo intrínsecamente importante, y es que probablemente específicamente en el mundo de gobierno, las personas que en nuestro lado no se iban a levantar porque le tienen miedo al Estado, sí lo van a hacer, porque en el lado de gobierno es cuando el Estado ya no está presente, por lo tanto deja de ser una amenaza, ya no me da miedo irme a la cárcel porque el Estado porque entiendo que el Estado no me va a judicializar, y por lo tanto para mí que ya es algo asumible, por ejemplo, ir en contra de algunos grupos de narcos, probablemente entonces simplemente lo voy a hacer, ¿cierto? Esto implica reforzar el vigilantismo que ya existe a partir de los grupos que ya se levantaron y que ya son violentos. Y esto es importante por varias razones. Lo primero es que esto es lo que demuestra que esto es lo que demuestra que efectivamente la violencia se va a recrudecer, que es algo que igual voy a terminar de profundizar en el segundo punto. Pero en segundo lugar, este también es un mecanismo que demuestra que probablemente el trato se va a romper, pero no solamente por este tipo de violencia, sino también por lo que va a pasar en México, que es que políticamente va a terminar siendo más viable poder romper este trato. Miren, reconozcan. La imagen de México cuando es un país que negocia con salvajes, que negocia con personas que a través de los medios de comunicación van a ser pintadas a nivel nacional, pero también probablemente a nivel internacional cuando esto escale, como personas que son absolutamente ilegítimas, es terrible. Pero además, porque es conveniente en este momento específico. Ojo, noten, nosotros no dependemos de que este sea un caso completamente aislado porque aceptamos que en México hay mucha violencia, pero en el momento en el que nos encontramos, este sí es un punto de quiebre para que el pacto se rompa y para que, por ejemplo, los partidos políticos en medio de este periodo electoral traten de aprovechar que tienen por ejemplo, una primicia para poder hacerse más notorios dentro del panorama electoral. Esto es supremamente importante, porque lo que hace entonces es que haya una campaña en torno a esto que haga que la percepción de la justicia de la mayoría de personas se rompa, porque se entiende entonces que el Estado es un Estado que deja y que negocia con personas con quienes no debería negociar, pero que además entonces está presente en este tipo de situaciones dejando desproteger a la gente. El problema es que frente a este caos, el gobierno de México tiene serios incentivos para tratar de resolver este tipo de problemas, pero no judicializando específicamente a la gente, sino probablemente a partir de cosas como lo que ya les adelantaba la extensión de Mauricio, ¿cierto? Como chivos expiatorios, porque simplemente ya no es un costo de oportunidad tan grande dejar que un pueblo pequeño se vaya al diablo y por ejemplo, romper el trato a partir de sacar a los policías de ese lugar, porque simplemente es menos costoso que tener que encargarse de un caos generalizado que permea en otro tipo de esferas fuera de este pueblo más chiquito, ¿cierto? Esto es importante, porque es allí cuando el trato se rompe. Y no, esto es más relevante que la construcción de primera oposición, porque desde primera oposición, incluso si es que demuestran que pueden haber ciertos, como por ejemplo un mayor nivel de vigilantismo, esto no demuestra que efectivamente el sistema se va a ir al demonio, ¿cierto? Porque si es que su caracterización es, por ejemplo, también que los grupos narcotraficantes tienen control en esas zonas, tienen muchísimo poder, perfecto, pues entonces pueden unirse algunas personas al grupo de vigilantismo, se acerca el narco y los balea a todos. Pero esto no demuestra que la escalada de la violencia va a ser perpetua y va a ser mayor, pero además tampoco demuestra que todas las esferas del narco van a querer irse contra estas personas. Esto sí sucede cuando se rompe el pacto, porque entonces ya no hay garantías de nada para los narcos y por lo tanto estas personas tienen más incentivos a ser violentos, pero en segundo lugar, los mismos grupos vigilantes tienen incentivos a también recrudecer la violencia y esto sume a toda la población dentro de esa zona en un sistema perpetuo
violencia, de daños, de miedo, de incertidumbre. Y noten que esto también es más importante cuantitativamente y cualitativamente en la ronda, porque estamos hablando de personas que no consintieron ese tipo de cosas. Estamos hablando de personas que en nuestro mundo no estarían dañadas porque están relativamente cómodas dentro del gobierno y no se van a levantar. Ahora, incluso si es que no se levantan en gobierno, son personas que van a sufrir como mucha más violencia a partir de estas cosas, y creemos que eso es algo ilegítimo en primer lugar. Dale, Joaquín. Escúchame, pero ¿de qué tipo de pacto hablamos cuando ya se ha sido completamente roto al violentar a una niña? Es decir, no entiendo por qué ese pacto es tan valioso cuando ya ha sido corrompido. No. Mira, incluso si es que esto si es que esto podría interpretarse para específicamente la cuestión del narco, esto no implica que todo el grupo policial que hizo el pacto haya roto el pacto con el resto, con el resto del narco. Esto solamente sucede en nuestro lado cuando específicamente estas cosas suceden, pero además el pacto es bilateral, es decir, si es que los policías no lo rompen, simplemente, ok, no se va a romper y ya está, ¿no? Como las cosas van a seguir exactamente igual. Esto solamente sucede cuando se cambia el aparato judicial que en primer lugar hizo este tipo de negociaciones, pero además cuando el gobierno se ve forzado a romper el pacto porque si no la imagen que tiene es terrible y por lo tanto la inestabilidad que tiene hacia afuera, incluso ya no solamente en el pueblo, también lo es, ¿cierto? ¿Por qué creemos entonces que terminamos ganando el debate también contra gobiernos? Miren, incluso en el cruce corto, un punto importante de baja de gobierno es que las personas luchan cuando sienten impunidad específicamente y que por lo tanto allí es donde se genera más violencia y ese tipo de cosas. Reconozcan que esto presupone que las personas están en contra de esto como en general, ¿cierto? Mauricio ya les explicó que esto no es cierto y que por lo tanto estas personas solamente están dispuestas a luchar cuando suceden específicamente este tipo de elementos. Por lo tanto probamos que no hay una escalada de violencia y no importa quién tiene más vigilantismo no en ambos lados, ¿cierto? Pero además reconozcan que si es que otro tipo de principios son arbitrarios, lo que realmente nos importa son las consecuencias materiales que van a tener que atravesar las personas, y por lo tanto es específicamente allí donde en nuestro caso termina siendo más importante. Gracias por ese discurso, gracias por el debate. Pueden Gracias. llamar a alguien para que corte la cosa esta. Ah, bueno, pues total. Iré a liberar conmigo mismo. Bye.